Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Hoy vamos a estudiar nuestra segunda bienaventuranza. Ya está en Mateo 5, versículo 4. Este es nuestro tema 2, bienaventurados los que lloran. Leamos Mateo 5, versículo 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ya hemos estudiado que la palabra bienaventurados proviene de un término griego, makarios, que significa bendecidos, afortunados, dichosos. Habla de una persona inmensamente feliz. Y aquí yo le quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted ha llorado? Muchísimas veces, pastor, he llorado. ¿Usted, hombre, ha llorado? Los hombres no lloran, pastor. Dicen los mexicanos. ¿Por qué lloramos? Los científicos han intentado encontrar una respuesta a esta interrogante durante siglos. En 1662, el científico danés Niels Stensen descubrió que las lágrimas se originan en la glándula lagrimal que está por aquí. Y las glándulas lagrimales tienen como función producir las lágrimas que están alojadas en la fosa lagrimal. Y tenemos tres clases de lágrimas: las basales, las reflejas y las emocionales. Veamos una pequeña descripción de cada una de ellas. Lágrimas basales son aquellas que nuestro cuerpo produce constantemente, y si no fuera así, nuestros ojos se secarían. Los lagrimales se encargan de que nuestros ojos estén siempre húmedos. Además impiden que entren cuerpos extraños y con las lágrimas los expulsan. Es como si fueran parabrisas. Lágrimas como acto reflejo. Se dice que los actores se colocan una cebolla cerca de sus ojos cuando tienen que representar una escena triste. La explicación científica es sencilla. Una cebolla recién cortada libera aminoácidos sulfúricos que hacen llorar a la gente. ¿Les ha pasado eso cuando están cortando la cebolla? Las lágrimas emocionales que mejor conocemos son las producidas por la alegría o la tristeza. Una parte del cerebro se encarga de las emociones, el llamado sistema límbico, sobre todo el hipotálamo. El sistema límbico está conectado con el sistema nervioso vegetativo que no podemos controlar. Las emociones provocan la reacción de dicho sistema nervioso, que a su vez activa el órgano que produce las lágrimas. Es decir, que las lágrimas causadas por sentimientos se producen cuando las emociones fuertes estimulan el sistema vegetativo. Este tipo de lágrimas contiene más proteínas que las originadas por un acto reflejo. A la ciencia también le interesan las lágrimas. Según un estudio realizado por un instituto de oftalmología, el flujo de lágrimas dura en las mujeres alrededor de 6 minutos, en los hombres entre 2 y 4 minutos, hasta que la fase de llanto fuerte desaparece. La mayoría de los investigadores consideran que las lágrimas emocionales, desencadenadas por sentimientos intensos como la felicidad y la tristeza, son exclusivas de los humanos, aunque a veces en algunos animales parece que tienen emociones y lloran.
¿Quiénes creen que lloren más, las mujeres o los hombres? La respuesta es obvia. Las mujeres lloran con una frecuencia de 3 a 4 veces mayor que los hombres. Y cuando lloran, su llanto tiende a ser más intenso, no se contienen. Hay gente que llora con mucha facilidad. ¿Usted conoce a alguien? Por cualquier cosa, ¿no? E incluso dice que sí, ¿no? Dices, sí. Sí. O cuando ven una escena romántica en el cine, la escena de Leonardo DiCaprio, ¿no? Ahí en el Titanic, que la abraza y abren sus manos, y las mujeres pues lloran, ¿no? Por el romanticismo que están viendo, porque así el Señor las creó, son más sensibles, por así decirlo. Entonces las lágrimas corren con mucha facilidad en sus mejillas. Bien, todos tienen su propia forma de llorar, por así decirlo. A veces algunos lloran acompañados con sollozos, espasmos cortos, y otros de manera muy tranquila y silenciosa, pero están llorando. Mi hermano, ¿sabía que hay personas que no pueden llorar? El síndrome de Sjögren es una enfermedad que afecta las glándulas exocrinas encargadas de la producción de líquidos y secreciones como la saliva y las lágrimas. Es una enfermedad, imagínate con esas ganas de llorar y no poder. Llorar significa derramar lágrimas en señal de dolor, tristeza, alegría, o porque estás enfrentando alguna necesidad muy apremiante. Llorar, en el griego la palabra es penseo, aquí en el versículo que estamos estudiando, y tiene la connotación de afligirse, ponerse triste o lamentarse. Mis hermanos, lloramos porque a veces nos sentimos tristes, y perder un ser querido provoca una tristeza y un dolor muy profundo en el alma que nos lleva a las mismas lágrimas. Por ejemplo, el pueblo de Dios le lloró a su libertador Moisés, ¿sabía? Eso es lo que dice Deuteronomio 34, versículo 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. ¿Alguna vez usted ha llorado de alegría? En ocasiones recordamos alguna situación que fue muy divertida en nuestra vida y lloramos de alegría. Se nos salen las lágrimas de la alegría. También podemos llorar de alegría por algo que tiene un valor sentimental que a veces podemos perder y luego lo recuperamos, como lo que experimentó el pueblo de Dios. Fueron años en cautiverio y lejos de casa. Después de tanto tiempo, se reunieron colectivamente para escuchar la palabra del Señor. Y eso lo podemos ver en Nehemías 8:9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Después de tanto tiempo de no escuchar la palabra de Dios de manera colectiva, se reunieron y cuando Esdras les abrió la palabra, la ley de Jehová, muchos empezaron a llorar. Pero era de alegría, de gozo, decir, ¿dónde estuvimos tanto tiempo? Y ahora podemos escuchar la palabra de Dios. Nosotros como cristianos lloramos por nuestros familiares que no conocen al Señor, por aquellos que sufren una tragedia como lo que están enfrentando en Turquía y en Siria por el terremoto. Más de 45,000 fallecidos, entre ellos niños, mujeres, ancianos. Hay mucha tristeza en el corazón. Eso nos tiene que hacer sensibles para orar por ellos. La palabra del Señor dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. También lloramos cuando nuestros hermanos pierden algún familiar o se alejan del Señor. También lloramos.
Los hijos de Dios también lloran por ofender a Dios con su pecado, como esa mujer que se arrodilló delante del Señor y con sus lágrimas comenzó a lavar los pies de su Salvador para después secarlos con su cabello. Pedro, después de haber negado al Señor, dice la palabra que lloró amargamente, mostrando arrepentimiento, y la escena es conmovedora porque se atraviesa su mirada con la de Jesús y es cuando empieza a llorar. Pedro, te dije que me ibas a negar, no te voy a negar. Y cuando se cruzaron sus miradas, se acordó y lloró amargamente de arrepentimiento. Negué a mi Salvador. En las Escrituras encontramos a hombres y mujeres derramando sus lágrimas delante de Dios. Por ejemplo, Job, capítulo 16, versículo 20, dice así la Escritura: disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Otra versión dice: ante Dios lloro amargamente porque mis amigos se burlan de mí. Los amigos de Job creían que todas las cosas malas que le habían sucedido, eso lo podemos encontrar desde el capítulo 1 en el libro de Job, era porque él estaba en pecado. Este hombre justo había perdido todas las cosas que él tenía de valor, sus hijos, y además de esto se enfermó gravemente. En esos momentos de prueba y aflicción, Job necesitaba consuelo porque estaba sufriendo mucho, pero llegaron sus amigos y le dijeron: ¿sabes por qué te está yendo mal en la vida? Porque estás en pecado. Así hay algunos profetas que les dicen, ¿no? No estás en pecado, y te dicen: no eres bendecido porque estás en pecado o porque no tienes fe. Eso no es verdad. Los salmistas también derramaron sus lágrimas. Vamos a ver solamente dos versículos: Salmo 6:6 y Salmo 42:3. Dice este versículo 6 del Salmo 6: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, es decir, la empapo con mis lágrimas, solo de poder imaginar cómo estaba el salmista. Salmo 42:3: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Día y noche solo me alimento de mis lágrimas. Está expresando el salmista. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Expresiones como las siguientes: mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche. Desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas. En secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas. Derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen. Esas expresiones nos hablan de una persona que sufrió mucho. Bien, estas palabras fueron escritas por el profeta Jeremías, que era un hombre de carne y de hueso como nosotros, hermano. Fíjense que Mateo citó el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 15, para describir la tristeza de las madres de Belén cuando asesinaron a sus hijos menores de 2 años. También de imaginar eso, si ustedes pensaban que es de hoy asesinar a niños, eso ya se hacía también. Porque querían asesinar al Señor Jesús. Vamos a leer este versículo, Jeremías 31, versículo 15. Dice así: así ha dicho Jehová, voz que fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. En fin, mis hermanos, Dios puso en nosotros las lágrimas, así nos hizo. También puso nuestras emociones, como la tristeza, el llanto y la alegría.
Y aquí es donde yo quiero aprovechar para mencionarles que existen algunos pastores que reprimen demasiado las emociones de los creyentes. Es verdad que algunas iglesias se van al extremo y caen en desorden, pero en el otro lado, en el otro extremo, están los que apagan el Espíritu de Dios. Y la palabra es muy clara en decir, no apaguéis, no extingas el Espíritu Santo. Ahora sí que como dice la palabra, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no llorasteis. Entonces, ¿qué son? ¿Un robot? ¿No tienen sentimientos? Somos hombres y mujeres con emociones. Claro, todo eso lo tenemos que poner debajo de la palabra para que no nos controle. Pero ahí están y no tenemos por qué reprimirlas. Imagínense que yo fuera a un funeral y le dijera a todos, no lloren. ¿Por qué lloran? No, mi hermano, así nos hizo el Señor. Y esa es una válvula de escape que podamos soltar nuestras lágrimas. Nosotros tenemos que tener cuidado con los dos extremos y encontrar el punto de equilibrio, que es ahí donde es difícil para algunos. Regresando a las lágrimas, ¿sabía que detrás de cada persona que llora hay lágrimas y que detrás de cada lágrima hay una historia que contar? Como la historia que vamos a ver a continuación, que hay detrás de las lágrimas del Señor Jesús en Juan 11:35. Jesús lloró. Vaya conmigo a este capítulo de Juan, capítulo 11. Juan 11:35. Algunos dicen que este es el versículo más corto de la Biblia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? Otra prueba de examen, a ver si... A ver, levanten su mano. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Los que dicen que sí se van a ir al cielo y los otros no. Ah, que se crea. No, de hecho no lo es. Es uno de los mandamientos. No recuerdo ahorita cuál es. Pero este versículo únicamente está compuesto de 10 letras. Pero tiene una gran historia muy conmovedora sobre la muerte de Lázaro, hermano de Marta y María, quienes eran una familia muy amada ¿por quién? Por el Señor Jesús. Lucas describe a Marta como una mujer que se preocupaba por servir al Señor. Y María fue esa mujer que se arrojó a los pies del Señor para escuchar sus palabras. María es la misma que derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor. Acto seguido, los comenzó a secar con su cabello. Vaya conmigo al versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. No tenemos todo el tiempo para leer todos los versículos, pero vamos a ir viendo algunos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Hay otra mujer que aparece también, que no es María, que es la mujer, la pecadora, que hizo algo muy parecido con el Señor, para no confundirnos. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas le enviaron un mensaje al Señor a fin de comunicarle lo que estaba pasando. Este mensaje fue muy sencillo, pero fue muy bello y conmovedor. El que amas está enfermo. Tu querido amigo Lázaro está enfermo. Sigamos leyendo. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba.
Otra versión dice así, para que se entienda mejor. Y aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Aquí vemos al Señor Jesús haciendo algo que en su soberanía a nosotros nos cuesta mucho entender. Mucho. Se quedó ahí 2 días más. Jesús, ¿por qué no fuiste a Betania de inmediato, Jesús, para ir con tu amigo que estaba a punto de morir? ¿Por qué no fuiste? Cuando usted recibe una noticia de algún familiar y le dice, tu primo está muy grave, si no vienes él va a morir, ¿qué haces? Te paras a las 3 de la mañana, te cambias rápido y vas de inmediato a eso, ¿sí o no? Y Jesús se quedó ahí 2 días más. Dios no es como nosotros. Cuando hay una emergencia, Dios no sale desesperado porque Él tiene el control de todas las cosas. Tan así tenía el control que en los siguientes versículos los discípulos le dijeron, no vayas porque ahí te quieren matar. 2 cosas aquí podemos aprender, hermanos. Dios siempre llega a tiempo en las situaciones más apremiantes que estamos enfrentando. ¿No me escuchas, Señor? ¿Por qué no me oyes en estos momentos? Y Él siempre tiene el control de todo. ¿Lo cree? Eso es confiar en Dios. Vayamos hasta el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Marta y María, al encontrarse con su Señor, le dijeron con lágrimas en sus ojos las mismas palabras, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta y María estaban muy desconsoladas, amaban mucho a su hermano Lázaro. Perder a un familiar, repito, es una de las cosas más dolorosas que puede experimentar el ser humano. Cuando María acudió a Jesús, se arrojó a sus pies muy desconsolada y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vayamos hasta el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El lugar donde estaban Marta y María y los judíos que estaban con ellas se llenó de lágrimas por la tristeza y la gran pérdida que ellas tuvieron. Pero ahí estaba ¿quién? El Señor para consolarlos. El término griego que se usó para la palabra llorando es klaio y tiene la idea de llorar a gritos. Es decir, los judíos encontraron a María muy desconsolada por la muerte de su hermano Lázaro y al verla con tristeza y con ese dolor, fueron conmovidos profundamente y también lloraron a gritos desconsolados. Es realmente muy impactante ver a personas llorando a un ser querido en un sepelio, todos con el corazón desconsolado. Algunas se desmayan, otras ya no quieren vivir. ¿Recuerda la masacre de todos los niños en Texas? ¿Quién la recuerda? Donde entró un joven y mató a muchos niños. Bueno, en esa masacre murió una maestra. Casi un mes después murió su esposo de un ataque al corazón.
El sobrino de esta pareja dijo, realmente creo que Joe, su esposo, murió con el corazón roto y perder al que fue el amor de su vida durante más de 30 años fue demasiado. Perder a un familiar duele mucho. A veces sentimos que la vida se nos termina, pero déjeme decirle algo, nosotros tenemos esperanza en Cristo. Y volveremos a ver a nuestros amigos, a nuestros familiares que entregaron su vida al Señor. ¿Lo cree? Yo lo creo. Lo voy a seguir viendo, mi hermano. Usted me va a ver. Solo cambiamos de residencia. Nos vamos a una mejor con nuestro Señor. ¿No le quiere dar un aplauso al Señor por eso? Nos vamos a una mejor. Él dijo, me voy, pero les preparo una morada. Un lugar para que ustedes vivan ahí conmigo. En medio de tantos corazones desconsolados, llenos de tristeza y dolor, estaba aquel de quien profetizó Isaías que vendría a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El Señor estaba al lado de Marta y de María y de todos los presentes. ¿Para qué? Para consolarlos. Hermanos, guardemos estas palabras en nuestro corazón. Porque déjeme decirle algo, tarde o temprano vamos a perder a algún familiar. Tarde o temprano. Vamos a perder a algún ser querido y eso duele mucho, duele hasta el alma. Los funerales es algo que todos quisiéramos evitar, por lo que representan. Sin embargo, el rey Salomón dijo que es mejor ir a un funeral que a una fiesta. ¿Por qué? Porque los sabios tienen presente que un día van a morir y los necios solo piensan en las diversiones. Vamos a vivir la vida, pastor. Vámonos a las discos, a tomar. Hay una sola vida, hay que vivirla. Los necios viven así, los sabios no. Los hombres sabios y las mujeres sabias edifican su casa sobre la roca, se preparan, viven en santidad, aman la palabra, sirven a Dios y solo esperan el momento en que su Salvador venga por ellos. Amén. Se preparan. Pero sigamos con nuestra enseñanza. Jesús estaba en medio de un mar de lágrimas y al verlos, dice la palabra que Él se estremeció. Esta palabra es muy interesante porque significa bufar con cólera, tener indignación, suspirar con disgusto. Parece que no hace sentido aquí. ¿Por qué se disgustó? Hay dos posibles razones. Una, porque les había dicho que Lázaro iba a resucitar y no creyeron. El Señor a sus discípulos en el camino a Emaús les reprochó su incredulidad porque no creyeron que Él iba a resucitar y les dijo, ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras acerca de mí, de que yo me iba a levantar al tercer día y no creyeron. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Otra posible razón es que al ver a todos llorando, tristes y muy desconsolados, Él se disgustó debido a los efectos terribles que trajo el pecado sobre su creación. Dios había creado al hombre para que viviera eternamente y por causa del pecado entró la muerte física y espiritual. Por eso, mis hermanos, esto hace sentido con otras versiones de la palabra que les voy a leer. Cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior
y se conmovió profundamente. Cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. El Señor, muy conmovido por todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, les dijo en el versículo 34, vayan conmigo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo que vamos a leer, versículo 35, no se puede explicar. El Creador de los cielos, de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, derramó lágrimas. Jesús estaba llorando y lloró de una manera tan profunda y genuina que los judíos le dijeron, mirad cómo le amaba. Leamos el versículo 35. Jesús lloró. Por un momento yo me puedo imaginar que toda la creación angelical se quedó asombrada por lo que estaba pasando. Jesús estaba llorando. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, mirad cuánto le amaba. Y primera de Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre. Miren lo grande que es el amor que tiene el Padre. Y en Jeremías 31:3 Dios dice que con amor eterno Él nos ha amado. Y esta palabra eterno significa más allá del punto donde la vista se pierde en el horizonte. Más allá. Miren al Creador del universo llorando por una de sus criaturas, por su amigo Lázaro. Hermanos, uno para Dios no es ninguno. Dios quiere que todos se salven porque los ama. Amén. Jesucristo 100% Dios, 100% hombre. El Señor al tomar forma de hombre se identificó con nosotros y también manifestó ciertas emociones como las que estamos viendo. Jesús lloró. Él sintió el dolor de Marta, de María y de los judíos, sus amigos también. Notemos algo. Juan escribió este evangelio donde encontramos esta historia. El evangelista comenzó con un versículo que apunta al verbo preencarnado, preexistente, ya existía Jesús. Por eso dice la palabra, en el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo es el Señor Jesús. Él es la palabra. El apóstol Juan utilizó la palabra logos para referirse al Señor Jesucristo. En el principio era el logos. Este término era muy utilizado en la filosofía griega de la época. Con él se referían tanto a la palabra hablada o escrita, como a aquella que no se ha pronunciado y permanece en la mente. Juan se refiere al Señor Jesucristo con este término de la filosofía griega, y los griegos tenían muchos dioses y tenían el concepto de que sus dioses no se preocupaban por ellos en sus vidas particulares, individuales. Sus dioses, ellos decían, están muy lejos de nosotros. En el siglo XVIII también apareció una nueva religión llamada deísmo. El deísmo usa la metáfora de un relojero divino. Dios era visto como la causa primera, quien creó el mundo tal como un relojero diseña y construye un reloj, ajustándolo para luego darle cuerda y dejarlo que funcione con su propio poder. Que funcione. Yo acá me quedo, lejos de él. Ya está funcionando. Así, de acuerdo a esta religión, Dios creó al mundo, luego se apartó y lo dejó funcionando, movido por sus propias leyes mecánicas. Ellos creían que Dios hizo el mundo como un sistema cerrado y que Él permanece ajeno a todo lo que está pasando en Él. Los deístas creían que no existía ninguna posibilidad real de comunicarse con Dios. Tenían una percepción de un Dios muy lejano, frío, apático,
y que solo era un espectador de los eventos humanos. ¿Ustedes creen? Así no es nuestro Dios. Imagínense, Él lejano allá, y los niños llorando, sufriendo. Los matrimonios hechos pedazos por todos lados. Yo no me imagino a Dios que se voltea. Ahí quédate. Sigue sufriendo. Ese no es mi Dios. Pero Juan deja bien claro en el versículo 14 que nuestro Dios no es como los dioses griegos. No es como Zeus, no es como todos esos dioses. Y Él lo deja muy claro en el versículo 14, en Juan 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, Él vino a este mundo y habitó con nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados, en esta historia, en el libro de Juan y en otros pasajes de la Biblia, se nos muestra un Dios muy diferente. Nada que ver con los dioses griegos ni con el Dios de los deístas. La Biblia nos muestra a un Dios que se acerca a nosotros, que entiende y se identifica con el sufrimiento de todos los seres humanos. Un Dios grande, pero que se humilla para ver la tierra. Un Dios que se involucra en nuestra vida cotidiana, de aquellos que les sirven, de aquellos que le aman. Un Dios que siente lo que tú sientes, un Dios que percibe y capta el quebrantamiento de tu corazón y de mi corazón. Un Dios que ama, un Dios que se preocupa cuando tú estás triste, un Dios que se ocupa de tu situación, un Dios que te quiere abrazar, que te quiere consolar, que te quiere sanar, que te quiere levantar y que te quiere ayudar en todas las situaciones de tu vida. Así como lo hizo con una mujer viuda que precisamente perdió a su único hijo. Vaya conmigo a Lucas 7:12, al versículo 15. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Jesús, que tiene compasión, que tiene misericordia de nosotros. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, era todo lo que tenía en su vida, a su hijo único. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, Dios nos ve, hermanos. Él es omnipresente y está en todo lugar y Él nos ve. Nada está oculto ante sus ojos. Él sabe de nuestras situaciones. ¿Y qué es lo que hace? Se compadece, como lo hizo con esta mujer. Y se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijeron, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre para consolarla. ¿Por qué son bienaventurados? ¿Por qué son dichosos los que lloran? ¿Por qué cree? Otra pregunta de examen. Porque para ser consolados necesitamos llorar. Necesitamos pasar por esa situación. Necesitamos pasar ese camino que no nos gusta. El de la aflicción, el de la tristeza, el del llanto, para que podamos ser consolados. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación.
En esta vida presente tenemos la promesa de que Dios nos consolará, porque Dios es el Dios de toda consolación. Vaya conmigo a la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Otra versión dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Amén. La fuente de todo consuelo, el origen de todo consuelo. La palabra griega para consolación es paraklesi. Es una palabra que está unida por dos. Para, que significa al lado, y kaleo, que significa llamar. Llamar al lado. Hermanos, el Dios de toda consolación nos llama a su lado. Ahora sí que de cierta manera, ven y recuéstate sobre el pecho de Jesús, como lo hacía el apóstol Juan. ¿Quieres ser consolada? ¿Quieres ser consolado? Ven a los brazos del Señor para ser consolado, consolada. Esta palabra también contiene la idea de dar fuerza, de ayudar, de fortalecernos, de sacar fuerzas de donde no las hay. Solo Él puede darnos un consuelo completo a nuestras almas y aliviarnos de cualquier aflicción, por muy difícil que sea. Y además nos da fortaleza en los momentos más oscuros de nuestra vida. Ese es nuestro Dios. Este versículo que leímos describe a Dios como el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. El Dios de la Biblia es el Dios de toda consolación, porque Él es el único que puede consolar nuestras vidas de cualquier tipo de aflicción o tribulación. Para Él no hay ninguna herida del alma que Él no pueda sanar o aliviar. Amén. Y es ahí donde nos duele más, donde tenemos que ser restaurados en nuestra alma. ¿Saben por qué a veces los hombres no lloramos? Porque nos tragamos todo. Nos vamos a un lugar a escondidas, no queremos que nos vean porque estamos llorando. Y nos tragamos las situaciones y los problemas. Y eso provoca una herida en el alma que tiene que ser sanada. Varón, llora delante del Señor. Él puede consolarte también. Hay personas que recurren a diferentes alternativas para encontrar consuelo. Unos se van a las cantinas, otras buscan consuelo en un hombre. Otros encuentran consuelo en la venganza. Mis queridos hermanos, nuestro Dios es el único que puede consolar nuestros corazones y llenarlos de su preciosa paz. De su preciosa paz. ¿Y sabía que Dios nos consuela por medio de su Espíritu Santo, de su palabra, y por medio también a veces de un hermano que está ahí a su lado? Porque le puede dar precisamente una palabra. En el libro de Juan, Cristo nos dejó una promesa. ¿Cuál era esta promesa? Enviarnos el Consolador. Los discípulos se pusieron muy tristes cuando el Señor Jesús estaba despidiendo de ellos. Ya no los voy a ver. ¿Cómo no los vas a ver? Queremos estar cerca de ti. Pero no se preocupen, les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes siempre. Eso es lo que dice Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y la palabra griega, aquí para consolador es parakletos. Eso quiere decir, llamado al lado de. El Espíritu Santo es llamado el parakletos, es decir, aquel que ha sido llamado para estar a nuestro lado. Cuando el Señor Jesucristo prometió enviar
al Espíritu Santo les dijo a los suyos, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Y en Juan 16:7 les dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. El Espíritu Santo es nuestro Consolador, es quien nos ayuda y nos da fuerzas. El Espíritu Santo mitiga nuestro dolor y calma también nuestros dolores. Él quiere, mi hermano, ser su auxilio en momentos de sufrimiento y tribulaciones. Pero tenemos que ser sensibles a Él. Además del Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios que nos consuela. La palabra de Dios tiene el poder para penetrar lo más profundo de nuestro ser y conoce perfectamente nuestra necesidad en medio de las aflicciones que estamos enfrentando. Y al conocer esa necesidad, la palabra de Dios es nuestro consuelo, como lo escribió el salmista. En el Salmo 119, 49, dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Así que cuando usted esté pasando por una situación apremiante de tristeza y de profundo dolor, vaya a la Biblia, mi hermano, vaya a la Biblia. Ahí va a encontrar el consuelo también, porque son las palabras de nuestro Dios. También por medio de un hermano que nos pueda abrazar. Vaya conmigo a 2 de Corintios 1:7 para leer este versículo. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros, subraye esta palabra compañeros, en las aflicciones también lo sois en la consolación. El día de hoy necesitamos compañeros en las aflicciones, compañeros también en la consolación. La palabra griega para compañeros es koinonos, el cual es un adjetivo que significa alguien que posee algo en común. Lo que principalmente tenemos en común como hermanos es que somos hijos del mismo Padre, somos hijos de Dios. Además de esto, tenemos en común las aflicciones y al menos en alguna ocasión hemos recibido consuelo de un hermano o hemos dado consuelo, amén. Al menos por lo menos una vez. 2 de Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela. ¿En cuántas? No sé si tengan el versículo. El cual nos consuela en cuántas. ¿En una? ¿En dos? ¿En tres? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar exactamente a otros, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Has llorado la pérdida de un familiar? Dios ha sido tu consuelo. Y eso significa que ahora puedes ir con un hermano para abrazarlo y orar por él y consolarlo. Mi hermano, Cristo ha estado ahí en esos momentos de gran confusión y de aflicción para consolarnos por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra y por medio de un hermano. En esos momentos donde solo vemos una cortina pesada de humo negro y no vemos nada, ahí ha estado el Señor con nosotros, el Dios de toda consolación. Mis amados hermanos, solo Dios puede dar un consuelo pleno a nuestras vidas. No hay ningún corazón atribulado que Él no pueda consolar. Si Él conoce y llama por su nombre a los millones de estrellas, está claro que Él te conoce y me conoce y quiere darnos consuelo por cualquier situación que estemos pasando. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En la eternidad, Dios mismo también nos consolará. Él mismo secará nuestras lágrimas, como lo dice la palabra. Vaya conmigo a Isaías 25:8.
destruirá la muerte para siempre. Ya no habrá funerales. Se acabó. Y enjugará, secará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Así de gloriosa es la tierna misericordia de Dios. No se trata solo de que nos quite las cosas que nos entristecen, o incluso de que nos dé un pañuelo para secarnos los ojos. Más bien, Él secará gentil y amorosamente toda lágrima de nuestros rostros, y nos dirá, como a esa mujer viuda que perdió a su único hijo, ya no llores más. Ya no llores más. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios hará olvidar. Bueno, ahorita me voy a acordar de algo que escuché. Y tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Dice un pastor reconocido, dijo esto, que al principio yo lo creía, ya no. Dijo, cuando el Señor esté allá, en los cielos, y se escucha bien la frase, y estemos ahí, y aquellos que no aceptaron al Señor, los lanza al infierno, inclusive si son sus familiares y nuestros familiares, y nosotros estemos presentes, toda la creación va a aplaudir y va a gritar, Dios es justo. Suena bien, ¿no? Porque Dios los está enviando al infierno. Suena bien. Pero a veces detrás de cada frase que dicen aquellos expositores, hay veneno detrás de eso. Ese no es mi Dios. Yo sé que es justo, pero Dios no envía a nadie, Él no envía a nadie al infierno. Las personas se van al infierno porque amaron malas tinieblas. Ese no es mi Dios. Y todos vamos a aplaudir, Dios es justo. Y nosotros viendo a nuestros familiares que están mandando al infierno. Imagínate. Dios consolará a su pueblo de todas las experiencias amargas por las que hemos pasado en este mundo. Y cuando estemos en su presencia, ya no habrá nada que nos produzca tristeza. Experiencias que ahora nos resultan familiares como el dolor físico, mental y espiritual se terminarán. En lugar de eso sentiremos descanso y gozo perpetuo en la presencia de Dios. Atrás quedarán para siempre las sirenas de las ambulancias o de la policía. Será una vida libre de tensión y de angustias. Ahí en el reino de los cielos no habrá hospitales porque no hay enfermos o no habrá enfermos. Nunca más veremos cómo niños mueren de cáncer, personas desahuciadas por el SIDA. Todo eso terminará. La historia de la humanidad está plagada de llanto, clamor y dolor. Todo esto entró al mundo por causa del pecado, pero Cristo cargó todos ellos en la cruz del Calvario. En la nueva creación, no habrá motivos para llorar, no habrá malas noticias, accidentes, enfermedades, frustración, ni muerte. Como dijo Pablo, sorbida es la muerte en victoria. La razón por la que estas cosas se acabarán para siempre es porque las primeras cosas pasaron. Un nuevo ciclo se abre que no tiene nada que ver con el anterior. Una nueva etapa en la que seremos libres de todas las consecuencias del pecado, libres de nuestra naturaleza caída, de toda debilidad. Seremos libres y santos, con una mente y un cuerpo renovados, nuevos para poder servir a Dios. Atrás quedarán todas las cosas y todo será nuevo. Enjugará
Secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Los creyentes disfrutarán ahí en la eternidad del cumplimiento pleno de la bienaventuranza que dijo el Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Ahí está la promesa de nuestro Dios. Apláudale al Señor. Qué bienaventurados somos al ser cristianos. Qué bienaventurados. Escuchando al Señor Jesús ahí en el Sermón del Monte. Aquí lo estamos escuchando, sentados atentamente a las palabras del Señor que nos dice: eres bienaventurado, eres bendecido, eres bendito en mí, porque yo morí por ti. Eres dichoso. Tú que lloras, porque vas a recibir consolación. Vamos a darle gracias a Dios. Yo cantaré a Dios.